Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad y nos encontramos hoy con la nueva fórmula del macrismo, el nuevo término que no existe, dejamos la palabra, el reperfilar la deuda. En esto estamos, pongamos, ahí está, reperfilar la deuda, ahí está, es el nuevo término que ha inventado el macrismo, fiel a su realidad de no asumir la realidad en ninguno, un gobierno que ha sido de estafa electoral porque no cumplió con ninguna de las promesas electorales que prometió la Argentina en el 2015. Un gobierno que fue de mala praxis económica, porque el propio Carlos Melconian, recién veíamos cómo fue advirtiendo la hecatombe a la que hoy se lleva. Un gobierno que nunca asumió la responsabilidad de un gobierno, nunca asumió los errores propios que han conducido a la Argentina a este nivel hoy de anunciar prácticamente, porque todos lo están diciendo, un default selectivo de la deuda, pero que tampoco lo asumen. Entonces dicen, vamos a reperfilar la deuda. Una más, incluso ahora, el macrismo, que en su momento no hizo copartícipe al Congreso o a las otras fuerzas políticas cuando acudió al Fondo Monetario Internacional, cuando tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional, ahora, en su peor momento político y económico y a las puertas de una derrota electoral, el macrismo quiere hacer copartícipe de sus decisiones de último momento al poder político que ignoró, que ninguneó y que hasta el día de hoy sigue defenestrando. Esta es la radiografía de un macrismo explícito. Esto es macrismo explícito. Nunca llamar a las cosas por su nombre. Nunca llamar a las cosas por su nombre. Hoy hablan de reperfilar, que lo decíamos con Juan. Si uno va al diccionario, ¿qué hay, Juan, en el diccionario de la Real Academia Española? No hay nada, gato. No existe la palabra reperfilar. La que sí existe, de hecho, cuando buscas reperfilar, te sugiere reestructurar, en todo caso, lo cual es más que sugestivo, digamos. Estamos hablando de una reestructuración, no de un reperfilamiento. Palabra que utilizó Domingo Cavallo cuando hizo el megacanje. En su propio blog hay un paper muy interesante donde dice, cuando nosotros lanzamos el reperfilamiento de la deuda, y entre paréntesis pone el canje o megacanje. Exactamente. Vamos a escucharlo al ministro de Economía, Hernán Lacunza, un ministro de emergencia que además hoy, en la presentación, más allá de haber tenido palabras desacertadas, de análisis político que no le corresponden a un ministro de emergencia y que se quedó realmente huérfano de palabras frente a algunas de las preguntas concretas que le hacían los colegas, y un ministro que se le nota en la cara y en los tiempos de habla la angustia que se vive en estos momentos de crisis macrista. Esto decía. El 10 de diciembre termina este mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Gane quien gane, no podemos dejarlo sin herramientas, porque no son las herramientas del presidente, sino que son las herramientas que necesitan los argentinos. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, y que el presidente que ostente el poder, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de interés.
Julián Guarino, danos a ver tu explicación, lo hablábamos antes con Fernando, pero también te queremos escuchar a vos. Bueno, Gato, a ver, yo creo que hay una lectura central que hay que hacer, que con este anuncio, más allá de lo que termine pasando, ¿no?, con la deuda, que tiene un camino tortuoso por delante, me da la sensación, estamos viendo, yo creo, la rúbrica de un ciclo que arrancó quizás muy irresponsablemente, tomando mucha deuda, donde había tanto interés del gobierno por tomarla como de los bancos internacionales por ofrecérsela al gobierno argentino, bajo determinadas condiciones que quizás en aquel momento la Argentina ofrecía, por ejemplo, que no tenía todavía problemas tan importantes del ingreso de dólares y que también tenía una capacidad de repago interesante, teniendo en cuenta el desendeudamiento que había sufrido el Estado argentino en la década anterior, y que eso se fue transformando lentamente. Vino una primera crisis, ya sabemos lo que pasó, se cerraron los mercados cuando vieron que esos dólares que se estaban tomando no se utilizaban ¿para qué? Bueno, para generar sectores económicos que pudiesen regenerar esos dólares para repagar esa deuda. Ahí esa fue la primera señal de los mercados o los bonistas diciendo, a ver, vos me vas a pagar esta deuda emitida y ¿con qué me lo vas a pagar? Ahí el gobierno tuvo que salir a pedirle al Fondo Monetario recursos. Esos recursos se están terminando en este momento. Lógicamente hay incertidumbre porque la economía no genera dólares suficientes para garantizar ese pago, ni el de los bonos originales, ni tampoco el repago del préstamo del Fondo Monetario. Y lo que hoy tenemos es directamente el anuncio y quizás la declaración de que la Argentina no tiene la capacidad para afrontar lo que han sido estos compromisos. Ahora vamos a ir sobre el adelanto que vos decías, porque se viene todo un debate político, se queda Roberto Feletti, vamos a sumar nuevos invitados. Enseguida también con Fernando Alonso recuperamos lo que fue hoy, otro día negro para los mercados, con un dólar que se volvió a disparar. Frente a esto, ¿el gobierno anunció algo? Nada. Pero mientras todo esto pasaba y terminaba la conferencia, viejos conocidos volvieron hoy al Ministerio de Economía. ¿En calidad de qué? De asesores, después de haber fracasado y después de haber sido eyectados. Mire ahí, la rosca, la tranza. ¿Quiénes están, Juan, en el patio, en el estacionamiento del Ministerio de Economía? Sí, hay algunos que vuelven, no como otros, una chicana que suele utilizarse en Twitter en forma despectiva. Bueno, ahí lo tenemos a Luis Toto Caputo, uno de los responsables de la situación en la que nos encontramos hoy, uno de los grandes endeudadores de esta gestión que abandonó la Secretaría de Finanzas hace tan solo un año en medio de la corrida. Ahí lo tenés al senador Esteban Bullrich. Que se fue eyectado, él recientemente dijo, echado por el Fondo Monetario Internacional de la Presidencia del Banco Central. Ahora Gustavo estará ahí como representante de los fondos de inversión tenedores de la deuda argentina, porque él es un gran tenedor de la deuda argentina. Su fondo tiene mucha deuda del país. Buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el fondo de Toto Caputo que hoy vuelve al Ministerio de Economía? ¿Cuál es el fondo? Axis Inversiones, sí. Él era presidente, de hecho hizo toda una timba financiera con dólar futuro, con Levax, está denunciado por timbiar la plata de los jubilados. Miren cómo habla y lo escuchan, lo escucha el vicepresidente en funciones, se puede decir que lo ha puesto el gobierno, ¿no? Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, senador, y Toto Caputo dando cátedra ahí en el estacionamiento del Ministerio de Economía. Así es, ahí hay asesores del Ministerio de Hacienda también. No llego a divisar si está el diputado Hernán Laspina de la Comisión justamente de Finanzas. No, creo que son asesores del Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que no se explica muy bien la presencia de Toto Caputo. Los engancharon justo en el estacionamiento del Ministerio de Hacienda después de los anuncios de este reperfilamiento de la deuda. Ahí lo tenemos al ex secretario de Finanzas. Buena pregunta la de Fer Alonso. No, eso me parece central lo de Fernando Alonso, porque ahí se va Pichetto, ¿no? Pichetto, hombre de Estado, que en las últimas horas salió con un bidón de nafta a incendiar también irresponsablemente a la oposición política, ¿no? A decir que Cristina busca incendiar el país, cuando realmente la expresidenta se encuentra en estos momentos en Cuba, alejada de la escena política, atendiendo la salud de su hija y provocando, Pichetto, algo que no era cierto, provocando otra vez desde ese sector a la oposición. Esto me parece central lo que decía Fernando Alonso, una práctica del gobierno de Macri, estar de los dos lados del mostrador.
Lo echaron por ineficiente de la presidencia del Banco Central, pero vuelve hoy, tal vez, como bien lo decía Fernando, en representación de su fondo, ¿no? Fernando. Sí, vos sabés que Toto Caputo, que fue el autor del bono a los 100 años, que extrañamente la compró el fondo de inversión que él administraba. Acordate que él apareció en todos los Panama Papers como dueño de un fondo de inversión en una empresa offshore que era compradora de bonos de la deuda argentina. Así que tiene una situación muy endeble en los papeles el Toto Caputo. ¿No está siendo investigado, Juan? Sí, claro, por utilizar la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en su condición de secretario ejecutivo del Fondo de los Jubilados, digo, la famosa plata de los jubilados, iba a parar al fondo de Toto Caputo, a Axis Inversiones. Le pregunto a Fernando, a Julián o a Roberto, si lo quieren. Hoy Alejandro Berkovich, cuando salía en el diario, ponía el acento: ojo con los fondos de la ANSES con esta renegociación, ¿eh? Es que el Estado es el mayor tenedor de bonos del Estado, es el propio Estado. Por eso la ley que estaba contando recién Julián, hay que verla con mucho cuidado, porque el propio Estado puede fijarte el piso para entrar. La ANSES es un gran tenedor de bonos de la deuda pública. En el fondo, cambiárselo, si al país le evita una situación de crisis, debería ser racional que lo haga. Pero está jugando de los dos lados del mostrador y el mercado eso lo puede objetar y puede ser una traba muy importante para todos los planes de reestructuración. Roberto. La deuda intraestado no está mal, todos los grandes países financian de distintas formas su propio Estado y en realidad es mejor que haya deuda intraestado a que deuda con los mercados. Ahora, es cierto que al ANSES lo han ido empapelando de bonos a lo largo de las sucesivas emisiones y sobre todo de bonos cortos que ahora van a reprogramar como las LETES. Entonces hay que mirar bien en qué contexto esto se dio. Y el otro tema, la presencia de Caputo, yo hablaba de ronda de negocios, puede ser que esté liderando la ronda con los banqueros y ya discutiendo el tema del reperfilamiento, reestructuración, como le queramos poner de nombre. De hecho, dijeron que iban a invitar a los fondos porque de inversión. Porque ellos tienen que estar bancos. conversando ya con los bancos. Sí, los bancos que se han llevado Lo sorprendente mucho. es que no hablaron con la oposición antes, porque acá lo más importante, y lo dijo la CUNSA, dijo, bueno, es información confidencial. No, ellos tenían que haber presentado números de sustentabilidad del sector externo. Tenemos tanta oferta de divisas, tenemos tantos vencimientos, vamos a reprogramarlos de este modo. Eso no es confidencial, es información pública. Sí, el gobierno, por lo menos lo que ratifica en las últimas horas es que viene hablando con Gato distintos fondos de inversión, que viene hablando con el Fondo Monetario. Hay un detalle que a mí me parece importante mencionar. El gobierno está hablando con el Fondo Monetario para que sirva de una especie de garante de esta operación masiva en el mercado de deuda, que no es un detalle menor. Lo que me dicen es, por un lado, el fondo está al tanto, obviamente estaba al tanto de estos anuncios. Por otro lado, el propio fondo podría intervenir ayudando, entre comillas, a que esta operación tenga un sello de calidad o un respaldo del propio Fondo Monetario. Y en tercera instancia yo pregunté qué pasa con el acuerdo stand-by tal y como hoy lo tiene la Argentina. Me dicen, el acuerdo queda, pero es responsabilidad del próximo gobierno negociar que se salte del acuerdo stand-by al otro acuerdo que se llama Extended Fund Facility, que le daría a la Argentina mayor cantidad de plazos para el repago de la deuda con el fondo y además le terminaría dando, o podría darle, unos 10.000 millones de dólares adicionales. Ahora, eso el gobierno no se mete, dice, es el próximo gobierno el que lo tiene que negociar. Ahora, porque quería decir algo, a ver. Sí, pero ¿qué iba a decir? A ver, lo habíamos hablado antes, efectivamente, yo creo que la idea es pasar de este stand-by de 3 años de vencimiento al Extended Facility o facilidades extendidas de 8. Pero también a mí me preocupa el modelo griego, porque este esquema se parece mucho al modelo griego, donde el fondo aparece como un garante del cumplimiento, aparece como ayudando a que se produzca esta suerte de reperfilamiento de plazos, pero por el otro pone una serie de condicionalidades respecto de un ajuste interno mucho mayores, mucho más pesados. ¿Para qué? Para garantizar el pago. Y esto le ha pasado a Grecia. Ahora, Roberto, si se renegocia, se reestructura la deuda de 2020 con el FMI, la que vence en 2020. Sí. En realidad los vencimientos fuertes 21, 22, 23. Las necesidades de financiamiento no eran tan complejas como para decir
Digo, si uno saca el FMI de la escena, no era tan compleja como No. para decir, teníamos que ir chocar la carecita como la está chocando en este momento. No, pero yo creo que ahí estamos planteando lo que hablábamos antes, la insuficiencia de dólares. El problema no es, efectivamente, como vos bien señalás, si vos corres hasta ahora son 45.000 millones de dólares, supongamos que lleguen a los 56.000, que vencen 21, 22, 23, y vos tenés una ventana en el 20 para hablar, no es tan grave la situación con los tenedores de bonos privados, si corres los vencimientos con el fondo. Ahora, el problema es que es tan grave porque no tenés oferta privada de divisas. Claro. Ahora tampoco hay... Y en este proceso tenés una corrida cambiaria. Exacto, ahí va. Tampoco hoy, y vuelvo sobre esto, tampoco hay ningún anuncio concreto para ver el gobierno cómo va a parar mañana la especulación financiera o el dólar o que siga aumentando el riesgo país. No hay nada, Julián, no hay ninguna respuesta a esto. Claro, bueno, le preguntaron sí. a la CUNCE y dijo, se fue por la tangente y no respondió a esto. No, el gobierno no quiere tomar medidas de restricción a la demanda de dólares, tampoco quiere hacer que los exportadores liquiden en un determinado plazo. Hoy les mandó algunas señales, porque la medida que anunció hoy en realidad tiene un efecto marginal. Sí, por supuesto, alguien que se calcula que los exportadores tienen unos 20.000 millones de dólares que declararon en operaciones ante el INDEC y ante la AFIP, pero que no liquidaron en el mercado único y libre de cambio. Por ende, el gobierno le hace señas diciéndole es el momento de que vayan trayendo los dólares porque los necesitamos, no les ponemos limitaciones. Y entonces yo pensaba recién lo que decía Roberto Feletti, que tiene que ver con esto. Mientras el gobierno no pone restricciones, la Argentina no puede generar la cantidad de dólares suficientes y por eso proponen un canje masivo que implica, creo yo, una proeza que hay que ver si realmente se puede cumplir. Ahora, si hoy vamos a repasar, Charlie, el dólar y riesgo país, para repasar esto. El dólar hoy cerró en alza, ¿no? 60,17. 60,17. Fíjate si podemos recuperar, Charlie, el gráfico de este año, el dólar en la era Macri, en este año, 2019. Mirá, empezamos el 3 de enero a un dólar a 38,51. El 26 de abril, no estaba Alberto Fernández para que le echen la culpa, trepó a 46,90. El 9 de agosto, con la burda operación que hicieron con encuestadoras truchas y los diarios oficialistas para alentar que el mercado votaba por Macri, había cerrado 46,55. El 14, después de que Macri hizo esa acción irresponsable de culpar a la oposición y de devaluar a propósito para culpar a la gente, se fue a 62,18 y hoy cierra, después habló Alberto Fernández, bajó a 58 y hoy, por la incertidumbre que crea el gobierno de Macri, cierra en 60,17. Y hoy el riesgo país, el récord histórico de los últimos 15 años, cierra en 2.112 puntos. Llegó a estar en 2.123. Yo pregunto a Fernando, a Julián, a Roberto, mañana con estos anuncios, ¿el riesgo país cuánto puede ir? Tenemos una gran discusión acá, Sí. Estábamos hablando Acá recién tenemos dudas. con Roberto. Puede darse los dos escenarios. Puede darse el escenario que planteaba Roberto con muy bien criterio, que muchos especuladores crean que es una buena posibilidad de entrar en este momento con una deuda muy barata y después participar del canje, o hay quienes puedan creer que todavía se le puede apostar contra el peso y torcerle el brazo al Banco Central y sacarle, no sé, 5.000 millones más de las reservas a un dólar muy barato. Así que quien se anima... Final abierto, diría. Final abierto, Julián. Sí, yo creo que a ver, poniéndome en el escenario financiero netamente, que excede un poco lo que ustedes están planteando, creo que aquellos que tienen bonos más bien cortos y en la parte media de la curva podrían tener algún tipo de voto negativo en el día de mañana, Claro. diciendo la Argentina no puede pagar, está Claro. utilizando algún otro carril para tratar de encauzar una negociación, no es segura, depende del Congreso en primera instancia y después depende de las elecciones. del voto de Claro. de los bonistas en todo el mundo, que digan el 70% o el 75% queremos esta especie de canje, que el gobierno dice, mira, no es un canje porque le cambiamos las condiciones
si es el mismo bono que tiene otras condiciones. Perfecto, pero digo, hay que aceptarlo y eso implica cierto nivel de conformismo que hay que ver si realmente el gobierno puede obtenerlo, sobre todo con el margen político que tiene, que es relativamente bajo. Suma el Fondo Monetario para tratar de encauzar esa negociación. Vamos a ver si efectivamente lo consigue, Gustavo. Bien, vamos a ver hoy las primeras repercusiones a través de las redes sociales, que es muy interesante. Mire cómo Carlos Rodríguez del SEMA, mi síntesis del discurso de hoy, puro humo y default al divino botón, lapidario. Miguel Bosciano, en la práctica, esto es canje forzoso de deuda, llámenlo como quieran, pero muy parecido a un default. Silvina Batakis, si el mercado voluntario no aceptara el reperfilamiento propuesto, me hace acordar cuando, viste que estás en estas cadenas que te dicen cómo es cuando te llenan Juan, que sos joven. ¿Qué cosa? Que te llenan, que te vienen a pedir que te llenan el vaso de... El refil. El refil, que quiere refil, viste. Pero, Gustavo, a ver, existe en la jerga financiera, se suele utilizar la palabra reperfilamiento. Muy cool, Julián. No, está bien, yo entiendo, digo, pero tengo que hacer la mención de esto, ¿no? En el mundo de la bolsa, en el mundo de los bancos de inversión, obviamente, digo, el elemento de reperfilar implica, bueno, te cambio la condición, sobre todo de los vencimientos, cómo le cae un vencimiento. Bueno, y exige el pago como figuran los contratos. Argentina entra en forma directa en default. Dependemos de la voluntad de los amigos del poder y de los fondos, algunos con accionistas argentinos. ¿Qué más? Javier Milei, si una deuda que vence en el año 1 y el deudor unilateralmente decide pagarte en el año 5, aun cuando te respete el valor presente, eso implica un default, ya que no se cobra en tiempo y forma. Es más, si la tasa a la que se hace el canje no es la de mercado, es default selectivo. Andrés Aciaín, esta idea de reperfilar la deuda antes de irse puede terminar con un incremento brusco de la deuda sin solucionar el problema. Así sucedió en el último reperfilamiento más conocido como megacanje. Miriam Brenma tomaron la deuda en forma ilegal, sin pasar por el Congreso, hicieron el pacto con el fondo, sin pasar por el Congreso. Ahora, con el agua al cuello, lo convocan para convalidar la catástrofe que generaron y salvar a los especuladores. Hay que discutir medidas en defensa de las mayorías. Carlos Malatón, liberal. En horas aparecerá por parte de las calificadoras de riesgo el próximo escalón de la deuda argentina, D de default o a lo sumo DS de default selectivo. Culpable número 1 de la catástrofe y humillación internacional de Argentina, Mauricio Macri. Lo demás lo dejamos. Ahora, todos, Roberto no quiere, está bien, por una responsabilidad política, pero Fernando Julián, todos están hablando de default y de default selectivo. Gustavo, recién me avisan, si vos ponés reperfilar en el diccionario para traducir al inglés, no figura. O sea, no existe en inglés reperfilar. Es reestructurar, es default selectivo si querés, como lo estaban planteando, pero está claramente el reconocimiento del default. Hoy Hernán Lacunza hizo el reconocimiento de que la Argentina está en default. Estamos desde hace un año, pero hoy lo reconocieron en forma pública. Julián. A ver, Gustavo, si uno piensa con determinado sentido de lo que ha sido la oferta que hoy hace el gobierno, que presenta el gobierno, está claro que lo hace no porque quiera reperfilar, sino porque no puede pagar. Ahí me parece que está la gran diferencia. Cuando alguien reperfila, es alguien que quiere cambiar determinados vencimientos por otros, porque sencillamente considera que le viene mejor a la forma en la cual le ingresan los dólares al país o otras cuestiones. Pero no hay un riesgo detrás. Es decir, si reperfilás, bárbaro. No reperfilaste, no importa, seguimos como estamos. Acá la idea es, o reperfilo o entro en un default. Entonces, uno podría pensar que es un reperfilamiento, pero que hay otra situación detrás, que es esto. Si no logro la aceptación del 75 o 66% de los bonistas, voy a un default. Es decir, este es el escenario, todo el mundo lo tiene presente y vamos a ver a partir de mañana qué es lo que pasa, ¿no? Sí, cuando hay un rollover, a ver, Roberto. Sí, cuando hay un rollover de bonos, un reperfilamiento, alguien dice, bueno, te lo cambio porque bajó la tasa de interés, pero no hay riesgo. Ahora, cuando uno lo hace
con los precios de bono a precio de default. Es la última carta que y tiene. 2112 de riesgo país, es porque realmente está urgido de hacerlo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este reperfilamiento y el megacanje de 2001 en cuanto a lo que es la propuesta para el mercado? Que va a pasar por el Congreso, me parece que aprendieron del problema Solo la del deuda megacanje. nacional, la deuda internacional no pasa por el Congreso. No. Todavía no, pero si van a emitir nuevos bonos, me parece que Claro, en teoría Si van la a idea emitir- es emitir nuevos bonos. Si van a emitir Van a nuevos emitir bonos, nuevos sí. bonos. Sí, en teoría es acompañar la oferta con la emisión de nuevos bonos, algo que podría proponerles al bonista que tiene un determinado bono, quizás no quiere aceptar las condiciones o la modificación de las condiciones de ese, se pasa a otro. Ahora, es Firma y se increíble, porque ayer veíamos, recién veíamos todas las opiniones de Melconian, ¿no? Que eran No, durísimas. Si yo llego a decir esas opiniones, me acusan de golpista. Mañana Claro. Porque acá hay un peligro también de la democracia, que es este tema del gobierno permanentemente en campaña Exacto. electoral, ¿no? Claro, Donde está acusando todo el tiempo a la oposición de que Claro. si abre la boca es golpista. exacto. Digo, Carrió no puede decir que un candidato, palabra más o menos de Alberto Fernández, perjudica al país. Sí. Entonces, ¿qué se tiene que callar? Exacto. No, Digo, bueno, esto ellos, es grave. pero ellos buscan eso. Y Ellos el, buscarían. y el otro tema es la ellos buscan- movilización de partidarios del sábado, donde acusaron a los 2/3 de la población que no votó a Macri, que estaban en contra de la República, de la Claro. democracia. Digo, No, para ellos es antidemocrático Bueno, pero y antirrepublicano el voto de la gente. bueno, por eso, hay Exacto. que tener cuidado Ahora, con estas cosas. esto es lo que hay que decir. ¿Qué fracaso Macri? ¿Qué fracaso Macri? ¿Y qué estafa electoral Macri? Porque cuando le preguntaban, están ahí, mañana lo podríamos hacer, ¿va a ir al fondo? De ninguna manera. Fue al fondo. Cuando le preguntaban hace algunas semanas atrás, ¿va a haber renegociación? Ayer se lo dijo Melconian. Melconian ayer lo dijo. Hoy nosotros lo puse yo en un tuit, hoy lo marca el diario La Nación, y lo dijo ayer cuando se lo mostrábamos, este acuerdo con el fondo ya es incumplible. Lo decía ayer Melconian. Y cuando le preguntaban a Macri, ¿qué va a hacer? ¿Va a renegociar? No se renegocia. No, renegocia y declara el default selectivo Macri. Es decir, Macri ha sido una estafa electoral, una mentira permanente y un engaño permanente. Hay un fracaso muy grande también del fondo, ¿no? Porque el fondo desembolsó 45.000 millones de dólares para estabilizar la economía, alejar el riesgo de un default, porque digo, te lo doy para que cumpla los compromisos de pago. Y a su vez estabilices, alinees más o menos tasa de evaluación, tasa de inflación, tasa de interés. Hoy tenemos las tres variables desmadradas y además estamos con un riesgo país de 2.112 puntos. Claro. El fondo algo debiera decir además de un comunicadito. Sí, no dice nada. Nada, Dice bueno. momentos desafiantes, dice. Liliana Schwinn, del partido Roberto Labaña, ¿han tenido la posibilidad con Roberto de estar analizando las palabras? No, nuestro equipo económico obviamente que está mirando y está analizando y, a ver, yo quiero recordar esto. En mayo, Roberto Labaña dijo que tenían que ir a pedir una reestructuración. Él dice, sí, es así. Roberto Labaña se los dijo, le envió una nota al presidente Macri y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Con dos devaluaciones monstruosas en la mochila, con pobreza ya, porque ya ahora todas las estadísticas que tengamos ya no nos sirven. Exacto. Con todo esto, con un argentino que no da más, así ahora vienen con esta solución, que obviamente no sabemos qué significa ni qué quieren hacer, todo hecho unilateralmente. Vos los viste, ahí escondidos en un garage, Sí. decidiendo a ver qué van a hacer, sin llamar. Mirá, a esta altura ya tendrían que haber llamado una mesa de diálogo argentino y haber sentados a todos los actores a decidir, también esto se lo dijo Roberto Labaña, qué es lo que tiene que hacer, llamar al diálogo argentino. No le gusta diálogo argentino porque es de otro espacio político, bueno, que lo llame, no sé, te escucho, viste que tienen para ponerle nombres fabulosos ellos, ahora pusieron reperfilamiento, que tienen que llamar, no pueden hacer Está esto bien, Liliana, sin dialogar pero- con nadie. Pero fíjate, Liliana, son un engaño permanente. La CUNSA, la semana pasada no lo llamó a Marco Labaña, llamó a no hablaron de esto. No, por supuesto que no hablaron de esto. Marco, Entonces, cuando ¿para salió, qué? dijo justamente que no le habían mostrado ningún Claro. programa antiinflacionario, que no tenían ninguna, digamos, esto que estamos diciendo nosotros. Mañana no sabemos qué va a pasar. Pero lo más fácil es estas cuestiones. Ellos, como dice Feletti, están en campaña permanente. Y cuando nosotros
hemos llamado, yo estuve ese día acá a decir que por favor frenáramos las actitudes electoralistas, estábamos hablando de estas cuestiones, porque el presidente es responsable de que un grupo de su entorno llamen a una marcha enojados porque no los votaron, porque un 70% dijeron que no, y están enojados y nos culpan a todos de defendernos de la democracia. ¿Defendernos de qué? De estas cuestiones nos tenemos que defender los argentinos. De esto, mirá, no es que lo inventamos nosotros, la oposición, de un lado o del otro, pero hay informes. Hoy estuvo una marcha por la emergencia alimentaria. Sí, ahora nos vamos a dedicar a eso, a la emergencia alimentaria. De estos temas enseguida nos vamos a ocupar y de la marcha impresionante que fue hoy. Es tremendo. El hambre. Pero a ver, vos que sos del interior bonaerense, Diana, ¿hay hambre hoy? Claro en el interior que bonaerense? hay desocupación. ¿Y sabés qué pasa? No es que lo decimos nosotros. Hay un informe, yo te lo puse el otro día en un tuit, capaz que vos lo viste. Hay organismos internacionales, Naciones Unidas, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, entregaron ahora en junio un informe donde dice que nosotros tenemos 14 millones de personas con inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que no sabe si mañana va a comer, va a tener una comida, dos o ninguna. Ahora enseguida vamos a volver con ese tema, Liliana. Lo vamos a despedir a Roberto y te agradezco que nos hayas clarificado. Pero digo, cuando el gobierno habla de incertidumbre, la incertidumbre hoy la está fijando el gobierno. Y es ahí estamos lo que dice Liliana, la cadena de abastecimientos alimentarios. Si vos no tenés precio, no tenés oferta de alimentos. Digo, es muy riesgoso porque vos hoy tenés muchísimos argentinos, desgraciadamente, comiendo en comedores. Y hay riesgo de abastecimiento de alimentos, porque no hay precio. Exacto. No sabes el precio del dólar, no sabes la tasa de interés, no hay financiamiento. Digo, es grave la situación. Y la incertidumbre, Julián, que ya también te quiero despedir, te agradezco Sí. que hayas venido. No, por favor, no sé si Gato. tenés alguna otra cosita, pero nos adelantaste ya bastante. Sí. La incertidumbre de mañana, cómo van a abrir los mercados. Sí, mañana yo creo que en principio la lectura va a ser negativa, ¿no? Porque el gobierno está reconociendo que no tiene otra posibilidad más que proponer esta operación. Claramente depende, ya no depende del gobierno, de hecho, depende del Congreso primero y después de todos aquellos que tienen bonos que acepten esta oferta. Me anotaba nada más esto, Gato, que me parece importante. ¿Era posible evitar el default? O lo que parece ser un default, por supuesto. Sí, ¿Y cómo? claro. Con medidas muy sencillas, con medidas que el propio gobierno se niega a tomar y prefiere ir por este camino. ¿Como cuáles? Tratar de controlar las importaciones, no tener una tasa de interés tan elevada como la que puso, directamente ponerle un plazo a los exportadores para que traigan los dólares. El gobierno evitó todas estas medidas y prefirió este camino. Me parece que el costo es mucho mayor a lo que hubiese sido reconocer que quizás había que modificar algunas cuestiones. Gracias, Julián. No, por favor. Roberto, muchas gracias, muy amable. contrario, Y gracias se queda por la Liliana, nos invitación. vamos a meter enseguidita, pausa, mire, de un tema dramático. Hay chicos que hoy no comen en la Argentina. Lo contábamos el lunes a través del último informe del Observatorio Social. La indigencia ha superado el 8%. Hoy ha existido una marcha impresionante que enseguida te la vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque los grandes medios están preocupados por el corte de tránsito, no por el hambre que muchos hermanos nuestros tienen. Y el gobierno esto tampoco lo atiende. Enseguidita nos vamos a ocupar de eso y también, ¿por qué siempre decimos que el gobierno baila sobre la cubierta del Titanic? Los problemas gravísimos de la interna que ha estallado en el gobierno, que hoy cuentan los medios de la oposición, las disputas entre Macri y María Eugenia Vidal. Enseguida te lo contamos.